Bueno, buenos días. Entonces voy a dar inicio al estado del arte titulado Complicaciones en el paciente trasplantado renal por las anormalidades hidroelectrolíticas, entre las cuales se encuentra la hipercalemia, que va a ser muy común. Entonces, normalmente, digamos que los factores que van a modular esa secreción de potasio en la nefrona distal van a ser la actividad de la sodio-potasio ATPasa que se encuentra en la membrana vasolateral y este gradiente electroquímico se va a generar como consecuencia de esa actividad y las condiciones también de la permeabilidad al potasio en la membrana apical mediada por la presencia de canales como por ejemplo el ROMK. En la secreción del potasio, entonces va a jugar un papel importante la aldosterona que media tres mecanismos. Uno es aumentar la actividad de esas bombas de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, aumentar la cantidad y la actividad de los canales ENaC en la membrana apical y promover también la activación de estos canales ROMK. Entonces, hay diferentes medicamentos que pueden alterar esta secreción de potasio. Entre estos está el trimetropin, que en dosis estándar va a contribuir a la hipercalemia por bloqueo de los canales ENaC, y medicamentos como los inhibidores del tacrolimus, como de la calcineurina, como el tacrolimus y la ciclosporina, van a jugar un papel también importante en esa desarrollo de hipercalemia, porque se ha demostrado que inhibe la actividad transcripcional del receptor de mineralocorticoide, llevando a regulación a la baja de este receptor. Y también, entonces, estos pacientes lo que van a hacer es cursar con signos de hipoaldosteronismo a pesar de tener niveles plasmáticos de aldosterona normales. También se ha visto que puede activar el cotransportador sodio-cloro y pues estas van a ser, digamos, las condiciones por las cuales se va a favorecer el desarrollo de hipercalemia en estos pacientes, que en realidad es una complicación común. La incidencia va más o menos entre 25 a 44% en los pacientes que reciben inhibidores de la calcineurina, y entre las medidas, digamos, para tratar esto están pues la modificación dietaria, los diuréticos tiacídicos o de ASA si el volumen lo permite, y se ha visto que, por ejemplo, la fluorocortisona puede ameliorar esa hipercalemia y la acidosis metabólica, que es otra de las complicaciones. Entonces, la acidosis metabólica en estos pacientes normalmente es una variante con anion gap normal, y adicional a los mecanismos de la enfermedad pues, renal crónica en el paciente trasplantado renal están también el desarrollo de la acidosis tubular renal, que puede ser una acidosis proximal distal, incluyendo también la tipo 3. Tiene una prevalencia que más o menos va hasta un 58%. Sin embargo, la prevalencia un año post trasplante va a ir hasta de un 12 a un 16%. Y esa acidosis tubular renal se puede dar por daño inmunológico por el rechazo, disfunción tubular por la isquemia o algunos medicamentos como los inhibidores de la calcineurina y el trimetoprim sulfamethoxazol. ¿Y cómo van a intervenir estos medicamentos? Entonces, los datos experimentales sugieren que hay una alteración de las células intercaladas. Normalmente encontramos que en el túbulo colector cortical las células intercaladas van a existir en dos formas. La beta, que secreta bicarbonato en intercambio con cloro, y las tipo alfa, que secretan hidrogeniones. Entonces, se ha sugerido que, por ejemplo, la ciclosporina es capaz de producir acidosis tubular renal distal, teniendo en cuenta que normalmente cuando hay una carga ácida, las células intercaladas tipo B van a pasar a convertirse en células intercaladas tipo alfa para facilitar esa excreción de protones. Sin embargo, para esta conversión, entonces, se requiere el depósito de unos polímeros que son de una proteína llamada gensina en la matriz extracelular, y lo que cataliza como esa polimerización y el plegamiento es la enzima ciclofilina. Entonces, se ha visto que la ciclosporina puede inhibir la ciclofilina y por lo tanto va a prevenir la adaptación de esta célula intercalada tipo beta a la tipo alfa. Entre lo que se sugiere para el manejo de la acidosis metabólica, inicialmente tratar la causa, y también se recomienda la suplementación con bicarbonato oral. ¿Y cómo juega la acidosis metabólica en los desenlaces de la enfermedad renal crónica, en los desenlaces en los pacientes trasplantados renales? Entonces, en este estudio lo que se hizo fue valorar la acidosis metabólica indicada por la concentración total de dióxido de carbono, y al realizar un análisis categórico, entonces se observó que ante la presencia de acidosis metabólica, pues el riesgo de rechazo se incrementaba con un hazard ratio de 1.92 hasta de 1.74, realizando el ajuste por el resto de variables, y en la mortalidad también se observó que hubo una tendencia hacia un aumento de la mortalidad relacionado con la acidosis metabólica. Sin embargo, pues este desenlace no fue estadísticamente significativo, por lo que a partir de ahí podemos determinar cómo la acidosis metabólica puede jugar un impacto en esa viabilidad del injerto renal. Entre otras anormalidades hidroelectrolíticas están la hipercalcemia,
Esta hipercalcemia tiene mayor incidencia en los 3 primeros meses y resuelve en el primer año post-trasplante. Sin embargo, hasta en un 5 a 10% de los pacientes pueden tener una hipercalcemia persistente que sobrepase ese año post-trasplante. Entonces, entre las causas más que contribuyen a la hipercalcemia en esos pacientes trasplantados renales van a ser la mejoría en la producción de calcitriol post-trasplante, que puede estar estimulada por los niveles persistentemente altos de PTH o por los niveles o por la hipofosfatemia y pues es considerado, digamos, uno de los factores más importantes que condicionan el desarrollo de esta anomalía hidroelectrolítica. También la reabsorción del depósito de calcio en los tejidos blandos que se han formado en los pacientes que están en diálisis, la terapia con esteroides, también, digamos que una de las causas comunes en la hipercalcemia post-trasplante está el hiperparatiroidismo terciario y se espera que pues cuando hay un trasplante renal exitoso se elimine ese estímulo que normalmente induce esa actividad en los pacientes de la paratiroides, esa sobrereactividad en los pacientes en diálisis. Sin embargo, cuando esa involución paratiroidea no ocurre de forma inmediata, especialmente en esos pacientes que han tenido un hiperparatiroidismo severo, puede causar una hipercalcemia significativa persistente. Y en cuanto a las estrategias farmacológicas que se disponen para tratar esa hipercalcemia en los pacientes, está el Cinacalcet, que permite pues una sensibilización del receptor a los niveles de calcio. Y en este estudio lo que se hizo fue evaluar la proporción de pacientes que conseguían la meta de calcio, definida como un calcio sérico corregido menor a 10,2 miligramos por decilitro, y se evaluaron los niveles basales a la semana 26, 52 y a la semana 56, donde se observó pues que el calcio corregido hubo una reducción que fue significativa. Sin embargo, a las 56 estos pacientes tenían como un periodo de washout del medicamento y se observaba nuevamente una elevación. Al comparar la proporción, se vio que la meta de calcio fue alcanzada hasta en el 78,9% de los pacientes con Cinacalcet y únicamente en 3,5% de los pacientes con placebo. Otra de las anormalidades hidroelectrolíticas está en la hipomagnesemia, donde se esperan concentraciones más bajas, más o menos al segundo mes post-trasplante. Sin embargo, hasta en el 20% de los pacientes pueden persistir por varios años tras el trasplante y lo que se ha visto como parte del mecanismo fisiopatológico es que en el túbulo distal normalmente se va a absorber hasta un 5 a 10% del magnesio filtrado y es un sitio de control final para esa regulación del magnesio. Entonces, los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, la ciclosporina, bloquean este receptor y por ende pues, pueden condicionar el desarrollo de hipomagnesemia. Se recomienda suplementación cuando los niveles de magnesio están por debajo de 1,5 y endovenosa cuando hay hipomagnesemia severa o en los pacientes que se encuentren sintomáticos. También está la hipofosfatemia, donde se presenta con una incidencia de un 40 hasta un 93% y el pico de incidencia puede alcanzar, es en la segunda semana del post-trasplante, normalmente tiende a mejorar al año. Entre los mecanismos identificados está el aumento persistente del factor de crecimiento fibroblástico 23 y también los inhibidores de la calcineurina pueden disminuir también, regular hacia la baja el transportador de sodio fósforo 2A en el túbulo renal proximal. En cuanto a la suplementación con fósforo, realmente digamos que no hay una guía específica para el manejo de esta hipofosfatemia post-trasplante. Normalmente los pacientes pueden ser tratados con fósforo, sin embargo, pues la evidencia es escasa a favor de esta intervención y hay un riesgo que esa suplementación con fósforo puede incrementar los niveles de PTH, de factor de crecimiento fibroblástico 23 y por ende empeorar el hiperparatiroidismo en estos pacientes.